Muy buenos días a todos. Es un gusto realmente poder pues estar acá con ustedes esta mañana y compartir algunas ideas sobre lo que es eh, hacer investigación. Y pues antes de empezar quisiera agradecer también la cordial invitación que me hicieran los compañeros de acá de ASME en CUNOC, dado que pues este es un tema del cual se habla muy poco y que es muy importante. Entonces hay muchas ideas ahí que no son las más apropiadas o las más correctas en torno a estos temas. Entonces, bueno, en esta primera parte, bueno, la presentación no es muy larga, realmente las diapositivas tienen un par de ideas para motivar la conversación, así que si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Creo que a las 11:35, según veo en el programa, vamos a parar, ¿verdad? Mi presentación y pues vamos a hacer como que una primera ronda de preguntas y luego continuamos. Entonces, por favor, vayan ahí anotando ahí cualquier duda que tengan y pues con gusto la podemos platicar. Entonces, ¿qué es investigación? Entonces acá en esta foto coloqué yo algo que muchas veces está relacionado con este tema de la investigación, porque cuando uno escucha investigación, uno, por ejemplo, se imagina a científicos en un laboratorio haciendo experimentos, por ejemplo. Creo que esa es tal vez una de las imágenes más comunes que nos muestran en los medios, las películas, las series de televisión. Cuando quieren darle un tono científico a algo, muestran a alguien en una bata blanca, en un laboratorio, y como que ese es el arquetipo de la investigación científica. Sin embargo, pues no se limita a eso. Hay muchos otros ambientes en donde también se hace investigación científica. Entonces, aquí en esta foto, pues es un laboratorio de cómputo en donde, ¿no? Ahora sabemos que con una computadora podemos hacer una gran infinidad de cosas, desde análisis de datos, simulaciones, etcétera. Entonces, pues este es otro ambiente en donde también se hace investigación científica. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, ¿qué es investigación? Vamos a decir que es el trabajo sistemático y creativo que se hace para incrementar el conocimiento. Esa esta vez la manera más sintética en la que podemos decir que es investigación. Esta definición, si mal no recuerdo, está en esta referencia famosa que es el Manual de Frascati, que es un documento elaborado precisamente con muchas guías acerca de el quehacer de la investigación. Si nos damos cuenta, en esta oración sencilla, aquí encierra algo que nos podemos preguntar, ¿no? Si la investigación es incrementar el conocimiento, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo está incrementando el conocimiento? Entonces, acá vale la pena detenerse un poquito para ampliar estos conceptos. En primer lugar, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Porque, pues, conocimiento, ¿verdad? Es demasiado amplio. Pues nos referimos especialmente al conocimiento científico, que es el conocimiento que uno normalmente aprende y adquiere en las instituciones de educación, ¿no? Colegios, universidades, institutos, etcétera. Y es este el tipo de conocimiento al que nosotros nos referimos con investigación científica. Investigación también es un término muy amplio, ¿no? Abarca muchas modalidades. Podemos hablar de investigación histórica, artística, pero pues lo que nos compete más
al tema, pues es investigación científica. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que uno está haciendo como proyecto de investigación incrementa realmente el conocimiento? Y entonces, esto lo vamos a ir contestando a lo largo de el taller, porque hay muchos factores que entran en juego. Porque, por ejemplo, cualquiera con un poco de iniciativa y un poco de curiosidad puede plantear un proyecto de investigación, ¿no? Qué sé yo, ya sea motivado por curiosidad o por el ánimo de resolver algún problema que pues aqueja a la sociedad o a diferentes personas. Entonces, por ejemplo, solo por mencionar un caso, a alguien se le podría ocurrir decir, ¿verdad? Pues yo quisiera contribuir a, qué sé yo, a limpiar las aguas negras, ¿no? Las aguas negras que se vierten a los ríos para que no se contaminen. Y de su propia creatividad y de su propia inventiva puede idear un método para lograrlo. Y entonces uno podría pensar que esta persona ha agregado algo nuevo al conocimiento. Sin embargo, la pregunta que uno se debe hacer siempre es, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo no lo ha hecho alguien más? Porque eso es lo primero que uno debe plantearse cuando uno quiere comenzar un proceso de investigación. Es decir, ¿cómo sé que el problema que yo quiero resolver no lo ha resuelto alguien más? Y entonces ahí es en donde uno necesita ir primero a investigar qué ha hecho otra gente en el tema que yo quiero abordar, ¿verdad? Porque imagínense, ¿no? Qué desilusión sería saber que yo pasé un par de años de mi vida resolviendo un problema que alguien más ya había resuelto y que llegamos a la misma solución y entonces pues prácticamente habría sido mucho más eficiente ir a leer o ir a enterarme de cómo habían resuelto este problema y entonces pues yo ya no perdía el tiempo en eso, sino que tal vez podía haber invertido mi tiempo en mejorar lo que ya estaba o si realmente el problema no había sido resuelto, poder entrar de lleno y tener la seguridad de que la solución que íbamos a encontrar realmente incrementara el conocimiento. Entonces, esto de incrementar el conocimiento es básicamente como que la condición para que la investigación que uno hace sea realmente novedosa. Entonces, desde el punto de vista personal, por ejemplo, si uno invierte su tiempo libre nada más en trabajar en un cierto proyecto, pues no tendrá mayor consecuencia, ¿no? Es más, hasta es divertido realmente dedicarse a algo que uno realmente le interesa y le apasiona. No importa que alguien más lo haya hecho, ¿no? O sea, esa consideración es importante. Por ejemplo, si uno como investigador necesita solicitar fondos para la investigación. Entonces tiene que ir uno a una agencia de investigación, como podría ser en nuestro caso la CENACYT, ¿verdad? La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, o por ejemplo, si somos profesores de la USAC, pues tenemos la Dirección General de Investigación, la DIGI, que también financia investigaciones. Pero entonces ahí ya no es solo mi tiempo, sino que son los recursos de alguien más. Entonces yo tengo que asegurarme de que lo que estoy planteando como proyecto sea realmente algo novedoso, porque entonces ahí ya no solo es mi tiempo el que se gastaría reinventando lo que alguien más ha hecho, sino los recursos que podrían haber sido utilizados para alguna otra investigación. Entonces, estas son algunas ideas un poco generales de la dinámica que toca hacer cuando se hace o se plantea un proyecto de investigación. Veamos acá. ¿En dónde
se hace la investigación. Si uno quisiera realmente abordar un proyecto, un tema, un problema, ¿en dónde se hace? Bueno, la mayor parte se hacen en las universidades. Este es el caso de los países desarrollados, por ejemplo. Los profesores en los países desarrollados, pues prácticamente en su totalidad tienen grado de doctor, y uno no puede ser profesor en una universidad si uno no tiene un doctorado. Cosa que contrasta mucho a nuestra realidad aquí en Guatemala. Pero debido a que la competencia es muy fuerte en otros países, pues los requerimientos para entrar a trabajar en una universidad pues son cada vez más fuertes. Ahora pues ya no basta incluso terminar el doctorado. Existen estas estancias postdoctorales que pues le dan más experiencia a la persona como para poder reforzar más la investigación. Entonces, pues un profesor en una universidad en parte hace docencia, es decir, da cursos, y en parte también hace investigación. Entonces, son las dos actividades que van de la mano. También se hace investigación en laboratorios nacionales. También esto aplica a países donde invierten pues una buena cantidad de dinero en financiar proyectos de investigación. Y también se hace investigación en empresas privadas. Y esto es algo que aquí en Guatemala vemos muy poco. En otros países es muy natural que una empresa tenga un departamento de investigación y desarrollo, como normalmente se le llama. Entonces, este departamento de investigación está a cargo de innovar los productos. Si ustedes se dan cuenta, uno, con el paso del tiempo, uno no está comprando siempre las mismas cosas. Las cosas en general siempre llegan a uno mejoradas con el tiempo. Por poner un ejemplo, ¿no? Los focos de luz, ¿no? Por muchos años los focos de luz eran las bombillas redonditas, no incandescentes, y eso era lo que había. Pero pues las compañías no se quedan con eso. Los departamentos de investigación, y claro, esto no es, es colaborativo, ¿no? Colaboran las empresas, las universidades, los laboratorios, y pues ahora lo que usamos son pues las bombillas ahorradoras, como que ya no son un alambre que se calienta para dar luz, sino que pues se utiliza la tecnología LED, por ejemplo, que es algo bastante más reciente. Y cuando hablamos de empresas privadas, pues ahí prácticamente entra de todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, las compañías que hacen automóviles, las empresas que hacen carros, uno no está comprando el mismo modelo todos los años, ¿no? Imagínense qué ineficiente sería si así fuera. Los automóviles tienden a ser cada vez más eficientes, los motores tienden a ahorrar más energía, las formas son aerodinámicas, y cuando hablamos, por ejemplo, de algo como un automóvil, que es una máquina muy compleja, hay tantas cosas en las que diferentes equipos de investigación están tratando de mejorar las cosas. Incluso, por ejemplo, compañías como Ferrari, que también invierten en hacer carros como para Fórmula 1. O sea, hay investigación en eso, ¿no? Y pues son industrias que no se quedan estancadas simplemente manufacturando el mismo producto, sino que saben que en la innovación hay novedad y a la gente le gusta la novedad. Entonces es una parte también que hay que considerar cuando se enfocan este tipo de proyectos de investigación. Entonces, en estos tres lugares, no exclusivamente, ¿no? Pero se concentra mucho la investigación. Entonces, acá contrasta de nuevo, ¿no? Uno podría tratar de preguntarse, aquí en Guatemala habrán empresas privadas que hacen investigación científica, es decir, empresas que contratan doctores, químicos, matemáticos para hacer modelos, ¿no? Puede que hayan algunas, pero prácticamente no se hace, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debe cambiar, ¿no? La iniciativa privada se beneficiaría mucho de la investigación que se puede hacer en sus propios productos. Entonces, tal vez antes de ir al primer break,
hablemos un poco de los enfoques de la investigación. Entonces, digamos que podríamos separarla en dos partes. Investigación impulsada por curiosidad e investigación impulsada por necesidad. Entonces, esta impulsada por curiosidad es básicamente lo que hace un profesor en una universidad. Alguien pues simplemente le da curiosidad cierto tema y se pone a aprender más sobre el tema. Y en ese proceso de aprendizaje se entera de pues todo lo que la gente ha hecho respecto al tema y sobre eso puede construir nuevo conocimiento. Entonces, como menciona acá, este es el caso de la investigación en ciencias básicas. Las ciencias básicas pues son matemática, química, física, biología, ciencias de la computación. Son temas que digamos que no tienen una aplicación inmediata. Son temas también en donde el progreso puede tomar cierto tiempo, ¿verdad? Del orden de años, pero es totalmente necesaria como base del aprendizaje. O sea, sin las ciencias básicas, sin esos fundamentos, ¿no? De matemática, de química, de física, no podemos construir las nuevas tecnologías. Por mencionar un ejemplo, ¿no? La famosa ahora nanotecnología. En un cierto momento, lo único que se sabía era cómo interacciona la materia a escalas subatómicas. A medida que se va investigando las propiedades de la materia, cómo las moléculas se pueden formar, cómo interactúan, cómo la estructura de las moléculas da origen a materiales novedosos, todo esto pues se fundamenta en mecánica cuántica, por ejemplo, en simulaciones para resolver estructura de materiales y en base a eso tratar de después ir al laboratorio a sintetizar estos materiales. Entonces hay una componente muy fuerte de ciencias básicas en todo lo que son nuevas tecnologías. O, por ejemplo, ¿no? En el CERN, Laboratorio de Física de Partículas, para poder acelerar las partículas a velocidades casi cercanas a las de la luz, pues lo que hacen es pasar las partículas por una serie de campos eléctricos y magnéticos que tienen que ser muy fuertes. Entonces, para generar un campo magnético muy fuerte se necesitan bobinas con cables por donde circulan corrientes muy altas. El problema con esto es que ustedes sabrán, ¿no? Que si a través de un cable pasa una corriente, pues el cable se calienta. Y entonces, si la corriente es muy alta, incluso se puede fundir el metal. Entonces, pues entran muchos problemas, ¿no? Cómo se enfrían las bobinas o cómo las hacemos mejor superconductores para que las corrientes puedan ser más altas. Y todo esto, pues son conceptos básicos que uno aprende en física. Al final de cuentas, se terminan aplicando en este tipo de cosas. Y luego que sabemos cómo hacer campos magnéticos muy fuertes. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en medicina. Todas estas máquinas de resonancia magnética nuclear utilizan los mismos principios aplicados pues a sistemas diferentes. Entonces, todo este conocimiento que se va produciendo, pues va llegando a diferentes lugares, a diferentes personas que les es útil y en base a eso pueden construir nuevos conocimientos. La investigación impulsada por necesidad, pues esto es definitivamente para resolver problemas puntuales y con resultados a corto plazo. Y acá entran, pues, por ejemplo, problemas puntuales en la sociedad, como por ejemplo, escasea el agua. ¿Qué hacemos para aprovechar más los recursos hídricos? Contaminamos el agua, contaminamos el aire, solo por mencionar algunos. Y entonces se necesita a gente que se tome esos problemas y les trate de buscar una solución. Entonces, acá quisiera yo mencionar una anécdota histórica de la ciencia que es muy interesante, que es esta historia del proceso de Haber. Fritz Haber era un químico alemán que ganó el premio Nobel en 1918. Y solo para poner el contexto, a principios del siglo XX, todos los compuestos que tenían que utilizar nitrógeno, por ejemplo, desde los fertilizantes hasta la pólvora de las municiones, venían
de minas de compuestos de nitrógeno o del guano, es decir, del excremento de las aves en los países tropicales. Y entonces esa era la materia prima para conseguir nitrógeno, ¿no?, para fertilizantes y toda una serie de aplicaciones. El problema es que a principios del siglo XX se dieron cuenta que estas reservas ya no iban a ser suficientes para el crecimiento de la población en los próximos años. Incluso se veía que iba a haber una gran escasez de alimentos porque sin nitrógeno para los fertilizantes no se iba a poder alimentar a la población mundial. Y entonces se lanzó el reto o el problema de cómo abastecer de ese compuesto necesario para construir todas estas compuestos derivados, ¿no?, fertilizantes, etcétera. Entonces, Fritz Haber ideó un proceso para extraer nitrógeno de la atmósfera. Entonces, en la atmósfera casi el 80% del aire es nitrógeno, pero está en un estado prácticamente inerte, no interacciona con nada. Entonces, él ideó un proceso a través de alta presión en donde podía sintetizar amoníaco de la atmósfera. Entonces, más o menos en una hora, gota por gota, lograba sacar unos cuantos mililitros de amoníaco. Y entonces una empresa de químicos alemana le compró el proceso, la patente, digamos. Y entonces ahí es donde entra Carl Bosch. Entonces él lo que hizo fue llevar del experimento de mesa de Fritz Haber a escala industrial el proceso de sintetizar amoníaco. Y entonces, pues en el proceso se inventaron muchas tecnologías de alta presión que se utilizan ahora. Y entonces Bosch también ganó el Premio Nobel de Química en 1931 por ese mismo método. Entonces, ya a escala industrial, en un día podían sintetizar hasta 20 toneladas de amoníaco y con eso, pues ya se iba a otros industrias, laboratorios para ya sea hacer fertilizantes o incluso municiones. Esa es la otra parte, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, los aliados, ¿no?, contra Alemania, pues bloquearon todas estas fuentes de las minas de nitratos y de guano hacia Alemania. Entonces Alemania no tenía cómo hacer municiones. Pero gracias a este proceso en donde ellos podían adquirir nitrógeno de forma sintética, pues las cosas se balancearon. Entonces, bueno, aquí da para muchas reflexiones, ¿no? Pero vean cómo la ciencia va moldeando la historia de las naciones. Pues imagínense que Haber no hubiera inventado esto, pues de repente Alemania queda aplastada de una vez en la Primera Guerra Mundial, qué sé yo. Pero es una manera en la cual la ciencia no solo propicia tecnologías futuras, como en este caso las tecnologías de alta presión que fueron necesarias para desarrollar esto, sino que a la fecha todavía se utiliza el proceso de Haber para sintetizar nitrógeno. Entonces, y así como este ejemplo, seguramente hay varios, ¿no? Yo cuando me enteré de este caso, pues me gustó mucho, precisamente por todas estas implicaciones que tenía, más allá de resolver el problema de sintetizar nitrógeno de la atmósfera. Entonces, según veo, el tiempo son las 11:35, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán cómo procedemos. Ok, muchas gracias, doctor. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Escobar y soy el chair de la sección. Y en este momento voy a ser el moderador de las preguntas. Voy a explicar ahora cómo vamos a utilizar la dinámica. El motivo de tener un número restringido de participantes es para que nosotros podamos aprovechar el tiempo del doctor, vamos a aprovechar su ponencia y tengamos la confianza de hacer las preguntas que nosotros querramos. Entonces, vamos a tomar en este momento 10 minutos para hacer las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si alguna persona desea hacer una pregunta, puede escribirla en el chat y yo se la haré llegar al doctor Enrique. O si por otro lado,
alguna persona quiere interactuar con él, que también sería muy productivo, únicamente puede poner un punto o una manita en el chat y yo le voy a dar la palabra. Esto para hacerlo de manera ordenada y que el doctor también pueda atender las preguntas de esta primera parte. Entonces, doy el momento por si alguien quiere iniciar. Voy a, en lo que algunas de las personas imagino que están escribiendo, justamente ahorita está escribiendo una persona, entonces voy a leerlo. La Universidad de San Carlos, esta es una pregunta del ingeniero Ericoti, y es, la Universidad de San Carlos patenta sus investigaciones y las puede vender a las empresas privadas. Hasta donde yo sé, la universidad como institución creo que no, no lo hace. No. Es un procedimiento que ahí sí que el interesado tiene que hacer por su propia cuenta, ¿verdad? Y yo sé perfectamente de un caso cercano, un colega ahí en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas que también es ingeniero y trabaja en un ingenio. Él está tratando de patentar un procedimiento ahí que tiene que ver con los cristales de azúcar, por ejemplo. Y desgraciadamente es un proceso increíblemente tedioso y nada fácil y muy largo. Entonces, esa es otra de las cosas en donde necesitamos poner más atención, porque, o sea, cuántas ideas no se pierden porque tal vez la gente se desespera en ese proceso, ¿verdad? Entonces, no, la universidad como tal no hace ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es a cargo del secretario de la sección, que es el que está dirigiendo ese usuario que ustedes pueden ver en el chat. Entonces, Robinson, te doy la palabra. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo o dónde verifico si alguien ya investigó sobre cierto tema en el cual yo deseo investigar? Ah, ok, muy buena pregunta. Sí, de eso creo que vamos a hablar un poquito en la segunda parte, pero para contestar la pregunta, ahí es donde uno necesita justamente saber dónde ir a buscar la información. Entonces, uno solito, pues la verdad que pues uno no sabe, ¿no? Y tal vez ahora en los tiempos modernos que es tan fácil ir a buscar a Google, por ejemplo, el tema que uno quiere, y bueno, y ahí ya le sale a uno una montaña de cosas que igual hay que filtrarlas porque no todo lo que sale ahí es de fiar. Y entonces ahí es donde se hace necesario educarse uno como investigador y para eso es que pues hay que ir a sacar un posgrado a una universidad. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, hay revistas, las famosas revistas científicas. Ahí es donde la gente pues va publicando todos ese cúmulo nuevo de conocimientos que van descubriendo. Y entonces, por eso es muy importante la literatura científica, porque pues ese ya es una destilación de lo que es realmente nuevo o novedoso. Entonces, por ejemplo, pues yo que soy físico y me interesan cuestiones de la física de la atmósfera, pues yo ya voy a una revista especializada en física atmosférica. Y entonces esta revista pues saca cada ciertos meses pues un número con los artículos publicados en esa área. Y entonces pues la idea es que uno se mantenga leyendo estos artículos y eso le da a uno el conocimiento para decir, esto ya lo hizo fulano, incluso o sea, la experiencia de los investigadores ya llega a tal punto que, o sea, se logra mapear el campo que a uno le interesa. Uno sabe que cierto colega trabaja ciertos temas, el otro colega trabaja en otros temas, ¿verdad? Y entonces uno sabe a la hora de proponer un proyecto qué cosas ya están hechas y qué cosas no. Pero digamos, la fuente del conocimiento, pues son todas estas revistas científicas que incluso ahora les llaman de open access, ¿verdad? Es decir, que uno puede ir a verlas. Algunas otras son pagadas, por ejemplo, ¿no? Que uno no puede verlas y son caras, pero también ya hay rutas alrededor de eso, ¿no? Que para no pasar
por esos caminos. Pero sí, en resumidas cuentas, ¿verdad? Son estas revistas científicas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, muchas gracias, doctor. Paso a la siguiente pregunta. El ingeniero Eric González nos escribe, de llegarse a patentar una tecnología, por ejemplo, con un proyecto de investigación de la universidad, ¿las regalías que surjan son solo para la universidad o hay regalías para el inventor o el investigador? Ahí depende mucho de cuáles son las condiciones iniciales mediante las cuales uno entra a pedir financiamiento, por ejemplo. Es decir, o sea, si yo como investigador invento algo, ¿verdad? Yo creo que en ese caso, pues sería uno la única persona responsable a la hora de patentar algo. Pero, por ejemplo, si yo le pedí financiamiento a la USAC para hacer una investigación y como producto de esa investigación sale una patente, entonces ahí habría que ir a revisar las cláusulas del contrato que uno firmó, porque ahí queda especificado todo esto de los derechos de autor. Por ejemplo, ¿quién se queda con los derechos de autor? Normalmente la universidad se queda, no sé si con todos o con parte de los derechos de autor, ¿verdad? En cuestiones de regalías, la verdad no sabría decir, pero habría que ir a chequear específicamente el contrato que uno firma en ese caso, si uno recibe financiamiento para hacer un invento que al final resulte en una patente. Y al final de cosas, me imagino que se podría negociar también con la misma universidad. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la envía Alejandro Martínez. ¿Existe alguna problemática al realizar investigación utilizando otras investigaciones realizadas previamente como guía, como problemas con el autor? No, ningún problema. La única condición es que uno cite el trabajo que uno utiliza, ¿verdad? Que uno no lo ponga como propio. Y entonces ahí es donde se hace importante, ¿no? Escribir en un reporte o un artículo eh, con la bibliografía apropiada, ¿verdad? Porque si uno no pone bibliografía y uno presenta su reporte, es como que si todo lo que yo puse ahí lo hice yo. Y definitivamente no es cierto, ¿no? Uno se basa en lo que hizo alguien más y entonces uno lo que hace es dar crédito a esa persona. Entonces, si uno cita lo que hace la otra persona, uno puede utilizar cualquier cosa, cualquier fuente, artículo, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, es más, o sea, la persona que uno cita, pues hasta agradecida está, porque citar el trabajo de alguien más quiere decir que es un trabajo relevante, ¿no? Y ese es otro problema que tenemos a abordar despuesito, que uno puede publicar algo, un artículo, pero si nadie lo cita, quiere decir que realmente lo que yo hice no era tan relevante como yo creía, ¿verdad? Entonces, quiere decir que uno necesita ir a investigar más todavía para fortalecer su investigación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 4 preguntas más. A pesar de que el tiempo de preguntas ya ha finalizado, a mí me gustaría hacer estas 4 preguntas porque veo que son importantes. Y también le digo a los participantes que si tienen más, con gusto háganos porque no es una restricción de horario la que estamos poniendo, sino un orden para que el doctor pueda desenvolver mejor el tema. Entonces no hay un problema de que el horario es restringido o que ya se acabó. Entonces voy con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la envía Juan José López Fuentes. ¿Las empresas privadas podrían financiar investigaciones específicas a las universidades públicas, en este caso la USEC, y privadas? Definitivamente que sí. Todo es de establecer un convenio, ¿verdad? De colaboración en donde pues se especifica, ¿no? qué va a dar cada una de las partes y cómo, ¿verdad? Esto se relaciona con lo anterior, y cómo queda como que el crédito, es decir, cómo damos el crédito correspondiente a todas las partes. Entonces, por ejemplo, si es una investigación en donde lo que se espera es la publicación de un artículo científico, entonces se especifica, bueno, entonces en el artículo vamos a mencionar a todas las personas que colaboraron en el proyecto, por decir algo,
¿verdad? Entonces, sí, es algo que se puede hacer, no sería muy difícil. El problema es precisamente que se hace muy poco, ¿verdad? Muy bien. La siguiente la envía el ingeniero Eric González. Los protocolos que se presentan para que autoricen un proyecto de investigación deben ser tan extensos. A veces es tan engorroso que desestimula hacer investigación. Sí, sí, definitivamente. Yo he estado ahí, yo sé perfectamente qué es eso. Definitivamente eso depende mucho de quién da el dinero, ¿no? Entonces, si uno quiere el dinero, no hay otra más que pasar por el proceso que ellos ponen, ¿verdad? Y sí, es engorroso y a veces es muy burocrático, ¿verdad? Pero ahí sí que depende definitivamente de la institución que da la plata, ¿verdad? No hay de otra. O sea, se trata de hacer más expedito, ¿verdad? Tal vez en lugar de presentar un gran proyecto de investigación, se hace como que un perfil de investigación y ya luego como que si suena bien, entonces ya hace uno algo más extenso. Pero sí, ahí sí habría que ir, ¿verdad? Como con quien financia para ver que las cosas no sean tan burocráticas y engorrosas. Pero sí, no, ahí sí no hay vuelta de hoja. Ok, gracias. La siguiente la envía el ingeniero Daniel Velázquez. Para realizar investigación, ¿es importante el grado académico? ¿Cualquier persona puede realizar investigación? Bueno, sí, de esto vamos a hablar también un poquito en la segunda parte. Eh, la respuesta corta es cualquiera puede hacer investigación. El problema es el producto que va a salir de esa investigación, ¿verdad? Por ponerles una analogía, ¿verdad? Es como si me preguntaran, ¿cualquiera puede jugar fútbol o solo los de la selección nacional pueden jugar fútbol? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces la respuesta es no, pues cualquiera puede agarrar una pelota, poner sus porterías y echarse ahí la chamusquita, diría, ¿no? El problema es, ¿verdad? Que el partidito de fútbol que juguemos el fin de semana es algo que vamos a disfrutar mucho, pues entre amigos y todo, pero no es nada relevante como para la historia del fútbol, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, llegar al Mundial de Fútbol. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, claro, todos podemos enfocarnos en un problema e investigarlo. El problema es que qué tan relevante va a ser lo que investiguemos va a depender mucho de cuánta formación tengamos y ahí es donde importa el grado académico. Entonces, el grado académico lo que le da a uno es la experiencia, el haberse pasado uno el tiempo necesario aprendiendo un montón de cosas, como para llegar a ese nivel en donde uno puede aportar algo nuevo al conocimiento. Entonces, esa es básicamente la importancia del grado académico. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. La envía Robinson. ¿Se puede vivir en Guatemala solo haciendo investigación? Imagino que se refiere a que si es rentable hacer investigación en Guatemala. Eh, se, se podría, pero yo no conozco a nadie que lo haga. Eh, y el problema es que, o sea, si alguien financia una investigación, pues quiere ver resultados. Es decir, si yo pongo una cantidad de dinero, yo quiero ver resultados de esa cantidad de dinero. Entonces, el problema es que, por ejemplo, las investigaciones científicas toman tiempo, o sea, toman años. Y pues un empresario, por ejemplo, no, o sea, se entiende que no esté dispuesto a esperar años para ver el retorno de esa inversión. Entonces, es por eso que la mayor parte de la investigación pues se hace en universidades, porque el profesor pues se le paga, ¿verdad? Su tarea y además pues recibe dinero para hacer investigación o busca dinero para hacer investigación, pero no es algo que tenga que producir resultados inmediatamente. Entonces, se podría vivir de la investigación, por ejemplo, si uno activamente estuviera buscando cómo financiar sus proyectos de investigación, ya sea con fondos nacionales o internacionales, ¿verdad? Sería factible. El problema es que pues la competencia es muy alta y asegurar esos fondos pues no siempre se puede, ¿verdad? Gracias, doctor.
Tenemos otra pregunta. La envía Elmer Calero. Las entidades financistas en Guatemala cuentan con personal calificado para tomar la decisión de aprobar o no el proyecto de investigación y por ende financiarla. Ahí es una mezcla de cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando salen convocatorias para investigaciones, quien da el dinero no necesariamente es experto en el tema que uno propone. Entonces lo tiene que revisar alguien más. Entonces eso es lo que le llaman la revisión por pares, que se aplica tanto a artículos científicos que uno quiere publicar o a proyectos que uno está planteando. Entonces, sí es un problema. He escuchado yo que es un problema muchas veces. No hay quien revise una propuesta de investigación. Entonces, se tiene que mandar, por ejemplo, a una universidad a México, a Brasil, donde alguien sepa de qué se está hablando, en el mejor de los casos, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. O si no, pues lo revisa alguien que más o menos sabe del tema, con la consecuencia, ¿verdad?, de que pues pueda juzgar al proyecto de manera incorrecta. Y eso sucede, ¿no? Eso sucede, ¿no? Y pues es otra de las cosas, ¿verdad?, en donde necesitamos mejorar. Ok, muchísimas gracias. Creo que por esta ronda de preguntas hemos finalizado. Gracias, doctor. Creo que las preguntas son muy importantes para este tipo de actividades porque a todos los benefician. Así que le dejo el tiempo para continuar con la segunda parte del taller. Entonces, bueno, voy a volver a compartir acá la presentación. Ya se ve. Ahí está. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces acá vamos a terminar de comentar, de hecho, sobre muchas de las preguntas que ya hicieron. Entonces, las cualidades y competencias del investigador. Bueno, entonces, cualidades personales, ¿no? Definitivamente, un investigador necesita tener paciencia, persistencia, tenacidad, constancia, pasión, porque pues la investigación, ¿verdad? No es un trabajo mecánico que se hace de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Yo ya termino, me voy a mi casa y me olvido de las cosas, sino que es una tarea muy particular en donde pues hay mucho trabajo creativo. Uno necesita pensar mucho, inventar respuestas, formas de cómo abordar el problema, y entonces hay mucha labor creativa realmente, e incluso de inspiración. Entonces, ¿no? Ahí en las películas a veces nos muestran, ¿no? A los científicos ahí que se les ocurrió algo en la ducha o qué sé yo, y a veces sucede. Entonces no es un trabajo que a las 5 de la tarde yo me voy a mi casa y me se desentiendo, ¿no? Muchas veces uno sigue pensando en el problema, ¿no? Y se le pueden ocurrir cosas en el momento menos apropiado. Luego decíamos tener un posgrado, preferiblemente doctor. Y esto es pues por lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Cualquiera puede hacer investigación, incluso un estudiante de secundaria, ¿no? Se le deja pues un proyecto, por ejemplo, y que investigue cómo germinan las semillas de frijol, ¿verdad? Que es probablemente algo que todos hicimos en el colegio, ¿verdad? Y esa es una investigación. La cuestión es que es una investigación que nos va a dejar a nosotros algo como un ejercicio de libro que uno hace, ¿verdad? Es decir, es algo que todo mundo ya sabe, pero son cosas que uno necesita hacer para poder aprender. Entonces, no está mal del todo replicar lo que alguien más hizo, porque de hecho a veces es necesario para ganar la experiencia e ir un paso más adelante. El problema, ¿verdad? De nuevo, es que uno crea que eso que está haciendo es realmente novedoso y no lo es. Y de nuevo, ¿no? Es el problema de que si uno pide recursos pensando en que lo que uno va a hacer es novedoso y que si alguien más ya lo hizo, entonces pues no solo pierde uno su tiempo, sino que se pierden los recursos también. Entonces,
El doctorado, pues es ese tiempo, ¿verdad? Alrededor de 4 o 5 años que se dedica precisamente a especializarse en un tema. Entonces, por eso es que uno dice que uno se especializa, porque pues de lo que a uno le interesa, ¿verdad? Uno se enfoca en un área y entonces uno entra a esa área de la mano y esto es precisamente lo que es importante del doctorado. Uno no entra solo, uno tiene un tutor o un asesor y este tutor es, o sea, prácticamente se vuelve en el maestro de uno. Tanto así que muchas veces el tutor tiene una gran influencia en la carrera posterior del estudiante. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, solo por mencionar algo, yo quisiera investigar sobre cómo hacer drones, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que pues, los drones ya existen, pero de repente, ¿verdad? Otro tipo de dron más eficiente que pueda levantar un peso más grande, qué sé yo. Entonces, pues el asesor vendría y me diría, bueno, habría que ir a leer, ¿no? Cómo fue que diseñaron tales y tales modelos en la universidad de tal y tal, ¿verdad? Y entonces ahí ya lo meten a uno por un camino, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco uno va leyendo. Entonces, cuando uno lee los artículos que alguien más ha escrito sobre lo que ha hecho, pues los artículos tienen la estructura, ¿no? De citar, como mencionábamos, lo que alguien más ya hizo. Entonces, en las citas uno puede ir a leer más referencias o otros artículos de lo que la gente ha hecho. Entonces, con el tiempo, pues uno va construyendo su cúmulo de conocimientos personal sobre el tema que a uno le interesa. Entonces, eso de volverse experto, pues lo único que es consiste en pasarse un buen tiempo pues leyendo y aprendiendo cosas del mismo tema. Entonces el doctorado lo que hace es pues hacer, pues consiste precisamente en hacer eso de forma sistemática. Es decir, no necesariamente uno tiene que tener un doctorado para hacer investigación. La ventaja es que es más rápido por esa vía, ¿verdad? Si uno lo hace solo, sin ayuda de nadie, pues uno puede tal vez ir por caminos en donde uno al final de cuentas diga, no, por aquí no era, entonces uno prueba otra cosa, lee otro tema, ¿verdad? Pero la ventaja de estudiar con alguien que sabe es que esa persona ya se dio contra la pared en muchas de esas circunstancias y entonces le va a ahorrar a uno ese trabajo, ¿verdad? Entonces, se trata como de sistematizar esa experiencia de aprender y de ahorrar tiempo y de llegar más rápido a ese punto en donde uno diga, bueno, yo ya tengo así como que un mapa mental de qué hace cada quien, o sea, cada investigador, en qué trabaja, en qué área hace sus investigaciones. Y entonces yo sé en dónde puedo plantear un proyecto que no sea nada de lo que ya han hecho y que sabiendo todo lo que cada quien ha hecho pueda construir más adelante, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante esta parte de conocer la literatura, es decir, la literatura científica, que es ese cúmulo de artículos en revistas, en donde pues uno va y aprende precisamente del tema que uno quiere. Entonces esta literatura normalmente es literatura muy especializada, pocos la entienden, pocos pueden ir a leer y entender lo que se está diciendo, porque realmente es así como que la punta de lanza, ¿no? Es lo más nuevo, lo más novedoso, y entonces es literatura que no es para todo público, sino que es para la gente que trabaja en ese campo en particular, nada más. Y entonces acá diría uno, bueno, muy bien, entonces si yo quiero especializarme, qué sé yo, por ejemplo, en ingeniería electrónica, pues voy a hacer mi doctorado en esa área. Y entonces ahí es donde uno se topa con en Guatemala. Hay algunas maestrías, pero no hay doctorados. Y entonces, si uno realmente quiere seguir ese camino, lo que le toca es emigrar a otros países. Y eso pues es algo que algunos lo podrán hacer y otros, ¿verdad? No tanto, ¿no?
diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ahí entonces ya encontramos una primera barrera para desarrollar este tipo de cosas, que es que no hay posgrados en Guatemala. Y entonces, bueno, no posgrados, pero doctorados en Guatemala. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso que yo estudié física, pues yo tuve que irme a Estados Unidos porque aquí en Guatemala solo podía hacer la licenciatura en física. Y entonces, pues lo bueno es que pues, yo tenía la disponibilidad de tiempo, pues conseguí una beca, ¿verdad? Y sin eso, pues no hubiera podido hacerlo. Pero definitivamente se necesita tener esa misma oportunidad a nivel local para aquellos que no puedan o que simplemente no quieran irse del país. Entonces, ese es otro rubro en donde necesitamos mejorar también. Entonces, cuando hablamos de producción científica, de los artículos científicos, de las patentes, pues el artículo científico lo que hace es presentar los resultados de una investigación. Y estos resultados se presentan normalmente con esta estructura que está acá, ¿no? La de introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, que yo estoy seguro que todos ustedes han visto y han hecho uso de esa estructura para reportar algún, si no una investigación, pues algún trabajo de algún curso que ustedes hayan hecho en la universidad. Lo que a uno no le dice muchas veces en la universidad es que esa estructura básica es lo que uno necesita para escribir un artículo científico también. Muchas veces uno cree que escribir un artículo científico es una tarea así monumental que algunos pocos elegidos pueden hacer nada más y que saber ni qué se necesita para hacer. Pero en realidad no lo es, ¿verdad? Todos estos trabajos en donde uno tiene que escribir estas cosas, es como una práctica para llegar a escribir un artículo científico. Entonces, si uno hace bien estas cosas, uno pues va adquiriendo la práctica y escribir un artículo científico no es difícil. Muchas veces la gente se queja de que lo difícil es la bibliografía, porque no se encuentran qué cosas poner en la bibliografía. Y eso lo único que dicen es que uno no se ha tomado el tiempo suficiente de ir a investigar, ¿verdad? Uno simplemente se metió de cabeza al tema sin saber realmente qué tanto ha hecho otras personas acerca del tema. Entonces, ¿cómo sabe uno si lo que uno está haciendo no se ha hecho antes? Una manera, ¿verdad? Sería de, bueno, no una manera, pero muchas veces cuando uno está trabajando en un tema, uno no es el único trabajando en ese tema. Hay más gente también haciendo cosas similares. Entonces, cuando uno termina su investigación, escribe su artículo y lo manda a una revista, pues la revista lo que hace es mandárselo a alguno de mis colegas para que me lo revise. Esto es igual, ¿no? La famosa revisión por pares. Pues esta revisión es anónima, ¿no? Yo no sé quién me va a revisar mi artículo. Entonces, esta persona que también es experta en el tema, pues revisa si lo que yo hice es realmente nuevo. Si es nuevo, entonces se publica. Si alguien ya lo ha hecho antes, entonces no se publica, ¿verdad? Entonces, ese es como que el criterio para publicar algo en una revista científica, que sea nuevo, realmente novedoso. Muchas veces no tiene que ser nuevo para publicarse. Depende, por ejemplo, si uno hace algún experimento como con propósitos didácticos, tal vez algún otro enfoque de hacer el mismo experimento, entonces uno lo puede mandar tal vez a una revista más por el lado de la enseñanza. Y también, ¿verdad? Es otro tipo de investigación que uno se puede hacer. Entonces, por ejemplo, cuando uno busca artículos científicos, tal vez la manera más fácil de hacerla es ir a Google Scholar, que es como la versión de Google que busca en revistas científicas. Y entonces, ¿cómo puede juzgar uno que una persona, qué tanta producción científica tiene? Entonces, ahí entran métricas como, por ejemplo, el famoso índice H. Entonces, el índice H trata de medir para un cierto investigador cuántos artículos ha publicado y cuántas veces lo han citado. Entonces, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Uno como investigador
está feliz de que alguien cite su trabajo, porque quiere decir que lo que uno está publicando le es útil a alguien más y es realmente novedoso. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un artículo científico describiendo una fórmula novedosa como para, qué sé yo, remover compuestos de nitrógeno de las aguas negras, por mencionar algo, ¿verdad? Y es algo que nadie ha hecho, pues definitivamente en ese mi artículo donde yo publiqué cómo hacerlo, va a ser citado por muchas personas. Muchas personas que están utilizando lo que yo hice para tal vez construir algún dispositivo que utilice mi fórmula, ¿verdad? O otra serie de cosas. Entonces, mientras más citas tenga mi artículo científico, pues es como que más relevante es la investigación que yo hice. Entonces, por el contrario, si nadie me cita, es decir, yo puedo publicar un artículo y digo, ya tengo mis publicaciones, pero si nadie cita mi trabajo, entonces esa es una llamada de atención, porque quiere decir que lo que estoy haciendo no es realmente relevante. Alguien más pudo haber encontrado lo mismo que yo estoy diciendo en otras fuentes. Entonces, realmente que yo lo vuelva a decir no es realmente relevante. Y entonces ahí es donde pues uno se pregunta, ¿cómo evaluar, cómo saber si mi producción científica es realmente buena? Y entonces ahí es donde entran cosas como este índice H. Entonces, este índice lo que mide es, por ejemplo, si alguien tiene un índice H de 23, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que esta persona ha publicado 23 artículos con por lo menos 23 citas cada uno. Entonces el numerito este lo que mide es cantidad de artículos publicados y cantidad de citas que le hayan hecho a cada artículo. Entonces, por ejemplo, autores muy citados pueden tener un índice H de 90, por ejemplo. Entonces, esta es así como gente ya senior, ¿no? Investigadores ya muy avanzados en su carrera, que han publicado 90 artículos y estos artículos tienen por lo menos 90 citas cada uno. Pero imagínense llegar a esa productividad. Entonces, cuando uno empieza, pues empieza por uno, ¿verdad? Ya publiqué un artículo y por lo menos alguien ya me lo citó. Y entonces ahí, con el paso del tiempo, pues ese numerito va incrementándose, ¿verdad? Este número no es así como que sea la última palabra. Hay otros índices y, por ejemplo, la cantidad, el valor de H depende de diferentes áreas. Es diferente en las ciencias exactas, por ejemplo, que en las ciencias sociales, en donde la gente pues o tiende a producir menos o citar menos, ¿no? Entonces esas dinámicas son muy complejas, la verdad. Pero digamos, si ustedes escuchan de un investigador en Estados Unidos y quieren saber pues cómo es su producción científica, lo pueden ir a buscar a Google Scholar. Ahí en Google Scholar uno puede hacer su propio perfil y Google encuentra los artículos que uno ha publicado e inmediatamente le calcula el índice H. ¿No? Entonces, si alguien ha hecho investigación y ha publicado, seguramente tiene un índice H, ¿no? Que mide, ¿no? Cuál ha sido su producción científica. Entonces, ya casi para terminar, vamos a hablar un poco del financiamiento, que también salía un poco en las preguntas. Entonces, el financiamiento se hace necesario porque investigar es un trabajo. Así como alguien preguntaba, ¿no? ¿Se puede vivir como investigador? Pues en otros países se puede. Acá yo lo dudo mucho, no creo que alguien viva siendo investigador, precisamente porque es muy difícil encontrar fondos para la investigación que uno quiera realizar. Y esto es en cualquier investigación. De repente, si uno quiere resolver un problema puntual y muy aplicado, es más fácil conseguir fondos. Pero, por ejemplo, si uno hace ciencia pura, así como, bueno, yo antes investigaba ondas gravitacionales y estrellas de neutrones, ¿verdad? Eso que no tiene implicaciones prácticas inmediatas, pues es muy difícil conseguir financiamiento para eso, ¿no? Y entonces, pues el trabajo se debe remunerar y entonces el financiamiento es en parte
para pagarle el sueldo a quien hace investigación, ya sea el investigador como profesor universitario o, por ejemplo, un estudiante de maestría o de doctorado. Parte de su beca puede ser que le ayude al profesor a desarrollar la investigación. Entonces ahí, para eso es que se necesitan los fondos para financiar los proyectos. Aparte, ¿no? que hacer investigación tampoco es barato, se necesita comprar equipo. Y esto pues depende mucho del área, ¿no? Equipo de laboratorio o computadoras o equipo para ir a hacer trabajos de campo, mediciones o componentes, circuitos electrónicos, ¿verdad? De todo. Si uno quiere hacer algo, pues va a necesitar invertir una cierta cantidad de dinero en comprar equipo también. Y lo que les mencionaba, ¿no? Los sueldos de los investigadores. O sea, la investigación no se hace de gratis. Y eso es lastimosamente un concepto erróneo que algunas personas, incluso en las universidades, tienen, ¿no? Que creen que el profesor, ¿verdad?, de su tiempo libre puede ir a investigar. Y claro que puede hacerlo, pero eso no debe hacer así. Aparte, bueno, y no debe ser así porque si yo en mi tiempo libre investigo, pues, ¿no? Si yo tengo una hora hoy y otra pasado mañana, pues no voy a avanzar mucho en la investigación, ¿no? Entonces, no es una manera eficiente. Lo ideal sería, ¿no? Contratar a alguien y decirle, bueno, usted va a dedicar 4 horas de su tiempo, de su contrato, a hacer investigación. Entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no? O sea, se avanza a un ritmo más rápido. Y qué mejor que le dijeran a uno, ¿verdad? Usted va a ser investigador de tiempo completo. Y, por ejemplo, eso sucede en países pues más avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de plaza en donde uno hace un postdoctorado. El postdoctorado es prácticamente ser investigador de tiempo completo. Uno no hace otra cosa más que investigar. Entonces, uno en ese tipo de estancia o de trabajo, dedica todo su tiempo a hacer investigación. Claro, ¿verdad? Uno no puede pasarse ahí toda la vida, ¿no? Porque son plazas de 1, 2 años, 3 años, ¿verdad? Destinadas a incrementar el trabajo de investigación que uno hace, por ejemplo. Entonces, también se necesita financiamiento pues para las becas de estudiantes de posgrado, y esto es algo que lastimosamente nosotros tampoco tenemos. Normalmente los posgrados acá, ustedes sabrán, son autofinanciados, es decir, el estudiante tiene que pagarse su posgrado. Y claro, para pagarse el posgrado, pues tiene que trabajar, a menos que tenga la fortuna, ¿verdad?, de que sus padres, por ejemplo, le puedan pagar los estudios. Pero ese no es el caso de la mayoría de gente. Entonces ahí es en donde se necesitan becas. Y ese es el trabajo, o esa es la forma en la que funciona en todos los países, ¿no? Se beca al estudiante para que se dedique únicamente a su investigación. Entonces, eso es en parte una de las razones por qué nuestra investigación pues no avanza tan rápido, porque la gente estudia y trabaja. Entonces, hay que buscar la manera de financiar a estos estudiantes para que dediquen todo su esfuerzo a estudiar y a investigar. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Algunas de las instituciones que dan fondos son la DIGI, la Dirección General de Investigación en la USAC, que saca año con año convocatorias para diversas áreas. Y la CENACYT también, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, también provee fondos y saca convocatorias a cada cierto tiempo. Pues esto es bueno que se haga definitivamente. El problema es que se debería hacer en más y en mayor cantidad. Entonces aquí quería mencionarles, ¿no?, este dato tanto vergonzoso, que Guatemala invierte el 0.029% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Entonces, esto es prácticamente nada. Y con esto, con la siguiente gráfica, voy a terminar la presentación de hoy. Entonces, en este documento que se llama GOSPIN Guatemala, en realidad se llama el relevamiento de la investigación, tiene un título un poco largo, en Guatemala, está hecho por la UNESCO.
Ustedes pueden buscarlo, si ponen en Google Gospin Guatemala UNESCO, fácilmente lo encuentran. Y entonces es un recuento de cómo está Guatemala en investigación, en ciencia, en tecnología, de muchas formas y desde muchos ángulos. Entonces, esta es una de las gráficas que está allí. Entonces, la gráfica muestra acá en el eje vertical el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierten varios países en ciencia. Y acá en horizontal está el año, ¿no? Esto va desde 1995 hasta el 2015. Entonces, es 20 años más o menos. La línea negra que se ve hasta aquí abajo es Guatemala. O sea, de todos estos países que se mencionan acá, Guatemala es el más bajo. Y la otra cosa que ustedes deben tener muy presente en esta gráfica es que esta escala vertical es logarítmica. Es decir, de 5 pasamos a 0.5, es decir, 10 veces menos. La siguiente pasamos a 10 veces menos, en la siguiente pasamos 10 veces menos, y en la siguiente 10 veces menos. Si nosotros hacemos esta gráfica en escala normal y lineal, Guatemala ni se ve, ¿verdad? Quedamos ahí demasiado pegados al fondo y ni siquiera se ve. Entonces, Guatemala es esta línea que está acá, ¿verdad? Vemos que ha aumentó en los últimos 10 años tal vez, entonces anda por el punto 0.5, ¿no? Fluctúa. Pero para comparar otros países, ¿no? Esta línea verde que se ve acá, con puntitos verdes, es Panamá. Entonces, Panamá invierte ahí un poquito menos del 0.5%. La línea con puntitos que se ve acá hasta arriba es el promedio de América Latina y el Caribe. Entonces, América Latina y el Caribe en promedio invierte el 0.5%. Las líneas acá más arriba, esta línea doble es el promedio mundial. El promedio mundial anda entre 0.7 tal vez o 1 de su Producto Interno Bruto. Y los cuadraditos que están acá es la República de Corea. Corea invierte alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. La línea azul que está acá es Europa, Estados Unidos, Europa Occidental. Y entonces, ¿qué otros países están acá? Costa Rica, son estos puntitos redondos que están acá. El Salvador, El Salvador está más o menos como nosotros, ¿verdad? Son estos cuadraditos. Nicaragua, son estos rombos que están acá. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente vemos que hay una correlación entre Corea, Europa, Estados Unidos, hasta aquí arriba, y Latinoamérica aquí abajo. Entonces, hay una correlación entre qué tanto se invierte en ciencia y tecnología con el desarrollo del país. Entonces, tristemente nosotros estamos muy abajo y así nos va también, ¿verdad? Estamos muy abajo en muchísimas cosas. Muchos de los problemas que existen se podrían resolver si tan solo hubiera más gente que haga investigación local, que haga más colaboraciones, ¿verdad?, entre universidades, empresas, industrias, pero para hacer esto se necesitan más científicos, ¿verdad? Y entonces nos quedamos muy atrás en eso también. Entonces, acá con esto quiero terminar, ¿verdad? No para decepcionarnos, ¿no? Porque, bueno, esa es la primera reacción, uno se decepciona y dice, uff, qué mal estamos. Pero esto nos dice hacia dónde hay que ir, ¿no? Esto lo que nos dice es que hay que propiciar, ¿no?, que los tomadores de decisiones, los políticos, vean en la investigación una manera de salir adelante, ¿verdad? Y no simplemente un gasto más, ¿verdad? Entonces, voy a terminar acá esta parte con esto, ¿verdad? Y entonces regreso acá la palabra a nuestro anfitrión. Muy bien, gracias, doctor. Creo que usted nos había comentado sobre este documento. Justamente es más allá de una noticia triste, una llamada de atención a la acción. Y por ello, por si alguien está interesado, en este momento envío en el chat el link donde ustedes pueden encontrar el documento. Yo les recomiendo personalmente que solo con leer el prefacio, el abstract, ustedes pueden dar cuenta de varios puntos importantes que el doctor acaba de mencionar. Entonces, vamos ahora
a la siguiente ronda de preguntas. Es ya una de las últimas partes del taller del día de hoy. Entonces, vuelvo a explicar rápidamente la metodología por si alguien tuvo alguna duda. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede escribirla en el chat y yo se la hago llegar al doctor. O por otro lado, si alguien quiere interactuar, que sería muy bueno, puede escribir un punto o levantar la mano con algún emoticón y yo le doy la palabra para que pueda hacerle la pregunta. Inicialmente, a mí me gustaría hacerle una pregunta, doctor. Cuando usted mencionaba la parte de los doctorados, tengo una pregunta. ¿Cómo se elige un doctorado? Es decir, ¿cómo se propone ante una universidad un tema de doctorado y la universidad sabe que es viable o no? Digamos, a ver, esto es desde el punto de vista, o sea, digamos, si alguien quiere estudiar un doctorado, digamos. Exacto. Bueno, no, ahí la verdad eso es muy sencillo, porque digamos, uno no propone, bueno, a ver, digamos, si uno tiene un interés en un tema, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta, quisiera saber sobre motores eléctricos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ya las universidades, ¿verdad? Pues tienen programas específicos en los temas pues que a uno le gustan. El trabajo de uno es buscar una universidad que tenga precisamente el área que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, y digamos que lo que uno hace al final de cuentas es decir, al principio uno no sabe exactamente bien, o sea, como que cuál va a ser mi tema de tesis, ni en qué voy a ir a investigar. Lo que uno sabe es el área, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el tema de motores eléctricos. Entonces yo busco universidades en donde hayan departamentos de ingeniería que trabajen esos temas. Y entonces ya ellos tienen, por ejemplo, doctorado. Tal vez no va a haber algo muy específico como doctorado en motores eléctricos. O sea, va a haber, por ejemplo, doctorado en ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica. Y dentro de eso pueden haber un montón de temas, ¿verdad? Entonces, básicamente el trabajo de uno es buscar una universidad en donde se aborde el tema que uno quiere. Y entonces ya, ¿verdad? Uno solicita, ¿verdad? Una beca o algo para ir a estudiar. Ok, gracias, doctor. Voy a leer un comentario que nos envía el ingeniero Eric González. Considero que una cualidad muy importante de cualquier investigador es la observación, pues es fuente de temas de investigación, como que es el punto de partida de toda investigación. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entre las cualidades, ¿no? Que mencionábamos del investigador, sí. Creo que de hecho observación no la puse, pero es válida, ¿verdad? Y es precisamente el punto de partida, así empezó la ciencia, ¿verdad? O sea, el típico, para quedar en el cliché, ¿no? De la manzana de Newton, ¿verdad? O sea, observar que un objeto cae y preguntarse por qué cae, ¿verdad? Es justamente sí, el inicio de una investigación. Ok, muchas gracias. Le doy ahora la palabra a mi compañero Juan Hernández. Gracias, Edgar. Y yo tengo la duda de que usted mencionaba que existen dos tipos de investigación o dos formas en que nacía la investigación, Ujú. que una era por curiosidad y la otra por necesidad. Ujú. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es de que aquí en Guatemala lo que más hace es la de por necesidad, en el sentido de que se agarra algo que ya existe, un conocimiento existente, y se utiliza para aplicarlo en algún proceso que ya está establecido aquí en Guatemala. Ujú. Entonces me surge la duda de que si existen entidades que financien este tipo de investigaciones, me refiero a las de curiosidad, que son las que generan, entiendo yo, la parte de innovación. Ujú. Sí, de hecho hay para ambas, ¿verdad? Lo que les decía era que es tal vez más fácil encontrar financiamiento para las investigaciones que se hacen por necesidad, es decir, para resolver algún problema puntual. Para la parte de la ciencia básica, ¿no? Que es la investigación que uno hace por curiosidad, no porque realmente alguien necesite alguna solución inmediata.
también se financia, pero en menor medida. Entonces, por ejemplo, la CENACIT debería ser o destinar, ¿verdad?, ciertos fondos para esto. Entonces, por ejemplo, en México se parece un poco a nosotros, ellos le llaman el CONACYT, creo que así se llama, que también es así como que su Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde se financian todo este tipo de investigaciones, ¿no? La gente que hace, por ejemplo, cosmología o física de partículas, o sea, todos estos temas que son así teóricos, por ejemplo, ¿verdad? O investigación en matemáticas puras, ¿no? Teoría de números, y estos temas que pues no tienen una aplicación inmediata, pero que a largo plazo sabemos que la han tenido. Entonces, esa es como que la enseñanza que ha dejado la historia de la ciencia, ¿no? Que una investigación hoy que puede que no tenga relevancia, resulta que la va a tener años después. Entonces vale la pena invertir dinero en eso, como una inversión a largo plazo. Igual en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Está la National Science Foundation, o el Departamento de Energía, que destina enormes cantidades de dinero a este tipo de investigación básica, digamos, investigación por curiosidad. Entonces, pues aquí en Guatemala esos fondos son muy limitados, realmente, pero no quiere decir que no existan, ¿verdad? Lo malo también es que, bueno, son fondos limitados, pero también hay poca gente que puede pedirlos. Entonces, muchas veces, tal vez pasa totalmente desapercibido. Pero digamos que sí existen, pero debería haber más. Gracias. Gracias, doctor, y gracias, Juan. Voy con la siguiente pregunta de Elmer Carel. ¿Qué impacto tiene el hecho de que en Guatemala no existan programas de doctorados en ciencias y que la mayoría de guatemaltecos que hacen investigación tengan que irse del país y en su mayoría no vuelvan? Es un impacto duro para Guatemala, porque, digamos, en la dinámica esta, ¿no? De estudiar, y hacer investigación, etcétera, lo ideal es que si la gente se va al extranjero a sacar un doctorado, que pudiera regresar y pudiera continuar lo que está haciendo. El problema es, ¿verdad?, que muchas veces no hay trabajo para estas personas aquí en Guatemala, incluso en las mismas universidades, ¿verdad? No existe esa apertura, ¿verdad?, de contratar a esta persona. Y entonces, pues definitivamente, o la persona decepcionada se vuelve a ir, o definitivamente se va y ya no regresa. Entonces, pues es el famoso fenómeno de la fuga de cerebros, ¿verdad? ¿Y qué implica esto? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar investigación aquí en Guatemala, pues necesitamos contar con gente que tenga este tipo de formación. Otro medidor, aparte del que yo les mostré ahí, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto, es la cantidad de científicos que hay en cada país. Entonces esto se correlaciona también mucho con el grado de desarrollo que tienen los países. En el primer mundo pues tienen un montón y de ahí van para abajo. En el estudio del GOSPIN, que acá también, gracias por poner el link, otro de los numeritos es este, ¿no? ¿Cuántos investigadores hay en cada país? Entonces, Guatemala, si mal no recuerdo, este documento dice que tiene 27 investigadores por cada 1.000.000 de habitantes, ¿no? ¿Cómo se compara esto? Bueno, el mínimo que debería haber para que la investigación tenga un impacto en la sociedad debería ser 1.000, entre 1.000 y 1.500. Entonces, imagínense, se necesitan 1.000 y tenemos 27, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde todas estas personas que se han ido han dejado ese vacío, ¿verdad? Y claro, no es culpa de ellas, es culpa también del ambiente que no propicia que se puedan desarrollar acá, ¿verdad? Como investigadores. Y entonces, ¿verdad?
Esto es un problema complejo, ¿verdad? No es culpa de las universidades, del gobierno, sino que es un problema que ha venido a través de los años, pero sí se nota la falta de planificación a un futuro, ¿verdad? Porque este no es un problema que vayamos a resolver hoy aquí o en un año. Es una planificación de decir, bueno, hay gente que se está yendo al extranjero y de alguna manera tendríamos que propiciar su regreso, ¿no? Que cuando regresen se les pueda contratar en una universidad o que haya una garantía de que se les pueda contratar. Eso sería un empuje enorme, ¿verdad? A la investigación. Pero, ¿verdad? Claro, poder contratar implica tener presupuesto para hacerlo. Y caemos, ¿no? En el caso de nuestra Universidad de San Carlos, ¿no? De que de ese 5% constitucional no se lo dan completo. Y bueno, ustedes sabrán, ¿no? Toda la problemática alrededor de eso. Eh, y entonces, pues es difícil lograr o asegurarle un trabajo a estos profesionales. Entonces, sí, ese problema pues contribuye a dejar ese espacio en donde no se hace investigación, pues porque no hay quien la haga, ¿verdad? La gente ha optado pues por no regresar, ¿verdad? Porque no encuentra las condiciones apropiadas. Muchas gracias. Quisiera hacer solo un énfasis en esa pregunta de que en la última fecha, cuando tendremos el foro de discusión, considero que este tema va a ser discutido y va a ser de mucha ayuda para resolver este tipo de preguntas. La siguiente pregunta la envía Julio Gómez. Buenas tardes, mi duda es, ¿existe alguna entidad gubernamental o no de reclutamiento para investigación en Guatemala? Bueno, de reclutamiento, así como que vamos a reclutar investigadores, no exactamente, ¿verdad? Tal vez lo más cercano que hay es un registro de investigadores. Por ejemplo, la CENACYT, ¿verdad? Cuando uno va a solicitar fondos para una investigación, uno se tiene que registrar como investigador, ¿verdad? Igual en la DIGI, ¿verdad? En la DIGI de la USAC, uno se registra como investigador. Y a lo sumo, pues existe, ¿verdad? Esta base de datos de quienes han hecho investigación o quienes han ido a estudiar un doctorado, por ejemplo. ¿Verdad? Sería genial, por ejemplo, que hubiera una entidad que reclute investigadores como para decir, estos son nuestros problemas, necesitamos quien los resuelva y que se les pagara para hacer eso, ¿verdad? Eso sería una idea fantástica, ¿no? Que empujaría definitivamente la investigación en Guatemala. Pero no se hace, ¿verdad? Y entonces, bueno, ustedes notarán que a lo largo de esta conversación hemos mencionado varias cosas que decimos sería muy bueno, pero no se hace, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hace? Y entonces la respuesta es muy sencilla, porque las personas que están a cargo, las que podrían en el gobierno hacer estas cosas, no saben que la ciencia es una herramienta para resolver muchos de los problemas que tenemos. Y entonces, ahí es donde uno, como profesional, como universitario, tiene que ir como que un paso más adelante y en lugar de simplemente, bueno, en mi caso, ¿verdad? Como profesor universitario, doy mis clases, hago mis proyectos y se acabó. Tratar, ¿verdad? En la medida de lo posible, porque, o sea, no es algo que sea fácil también, educar a la población, ¿no? En estos temas, en donde teniendo, no digamos pocos científicos, en general, pocos universitarios, ¿no? Porque por ahí había una estadística, ¿no? De que solo el 3% de la población tiene acceso a la universidad. Entonces, pues no es de extrañarse, ¿no? Que la gente no tenga a la mano todas estas ideas y todas estas herramientas que podrían contribuir al mejoramiento de muchas cosas en la sociedad. Entonces, como que toca también, ¿verdad? Hacer un poco ahí de divulgación en estos temas para que poco a poco estas ideas vayan permeando y se puedan dar cosas como esta, ¿verdad? Todo este tipo de ideas que se han mencionado acá, ¿verdad? Por ejemplo, esto del reclutamiento, lo de las patentes, lo de financiamiento, son cosas que se podrían hacer si hubiera voluntad y si la gente en los puestos de decisión supiera que se puede hacer, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que ir ganando esos espacios también. Gracias, doctor.
vamos con las últimas dos preguntas que nos han enviado. Justamente ahorita entró otra, así que no hay problema, también la voy a leer. Esta la envía el ingeniero Eric González. ¿Es válido descartar bibliografía vieja para una investigación? Me he topado con algunas instituciones financistas que ponen obstáculos por ello, pero en lo personal he encontrado temas ya olvidados en revistas de hace 75 años o más viejas todavía. No, yo pensaría que no, definitivamente. O sea, si las referencias o si los documentos son relevantes para lo que uno quiere hacer, definitivamente yo no veo por qué descartar literatura antigua, ¿verdad? Y sí, ese es un requisito que a veces se pone, ¿verdad? Que uno le dicen, el documento tiene que, o la propuesta tiene que incluir tantas referencias de 10 años para acá, por ejemplo, ¿verdad? Y eso a veces, de repente, digamos, en campos donde se trate así como de proyectos de innovación, pues sea válido. Pero eso no es aplicable en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, si yo como investigador, solo por mencionar algo, ¿no? Estoy interesado en celdas fotoeléctricas y pues yo en mi referencia podría muy bien citar el artículo de Einstein del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Como para sustentar mi investigación, sustentar la historia de lo que se ha venido haciendo y lo que yo quiero hacer, y no por eso es menos válida. Claro, que yo diga que me voy a basar en un artículo de 1905 para hacer mi investigación, eso tampoco, ¿verdad? Pero cada referencia en el lugar apropiado es válida, ¿verdad? Claro, si yo quiero innovar, si yo quiero proponer un nuevo material semiconductor, por ejemplo, para hacer celdas solares, claro, entonces sí necesito literatura reciente. Pero incluso, ¿no? Como decía la pregunta, ¿no? O sea, si es algo que, por ejemplo, se propuso hace mucho tiempo y quedó olvidado y nadie más lo volvió a retomar, pues de repente es una idea que valga la pena explorar y entonces es válido citarlo. Pero ahí es donde, de nuevo, ¿no? Quien revisa el documento debería tener el criterio, ¿verdad? Para decir, nuestra referencia es válida, no veo por qué citarla. El problema es que muchas veces quien pone las reglas para las propuestas no son necesariamente las personas que van a evaluar. Entonces ponen, ¿no? Artículos recientes y se van todos en la colada, ¿verdad? Porque creen que eso es válido para todos. Pero sí, a mí se me hace que no debería ser un requisito. Al final de cuentas, quien decide si el proyecto es válido o no, debería ser quien lo revisa y debería ser una persona pues competente en el campo que uno está proponiendo, ¿verdad? Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, la envía Juan Hernández. ¿Algún país similar a Guatemala que haya atacado el círculo vicioso de la falta de investigación y que haya también dado resultados al corto plazo? Bueno, de hecho, un país que ha hecho esto precisamente, dos que me vienen a la mente es Costa Rica. Costa Rica más recientemente y México tal vez tiene un poco más de historia en esto, ¿no? Pues nos lleva mucha ventaja. Pero, por ejemplo, México a través del CONACYT, ¿verdad? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene, digamos, muchos proyectos de financiamiento, o sea, desde becas para estudiantes, becas de maestría, de doctorados, postdoctorados. También tiene, por ejemplo, un fondo, le llaman, si mal no recuerdo, becas de repatriación. Es decir, si yo me voy a Europa a sacar mi doctorado, pero yo no quiero quedarme en Europa, quiero regresar a mi país, yo podría pedir esta beca de repatriación. Entonces, más o menos en lo que consiste es que, digamos que durante un periodo de 2 años, ellos me van a financiar mi sueldo trabajando en una universidad, con el compromiso de que la universidad en esos 2 años consiga dinero para contratarme y ya me quede yo como profesor de la universidad. Porque todos sabemos que conseguir fondos no es fácil, o sea, toma su tiempo. Entonces, pero con este fondo destinado a eso, pues entonces ya se propicia que entonces, bueno, yo regreso y la universidad quiere ese compromiso de que después de 2 años me va a contratar como profesor. Y entonces, pues así han regresado muchas personas, ya sea
En el caso de México yo conozco a algunos colegas y en el caso de Costa Rica igual, ¿verdad? Ellos han puesto mucho énfasis en repatriar, le llaman, ¿verdad? A la gente que pues se fue a estudiar y quiere regresar. Y entonces Costa Rica, si ustedes lo ven en la grafiquita que les mostré antes, está muy arriba de nosotros, ¿verdad? Y sus índices en general, sus índices sociales, están mucho mejor que nosotros. Igual no tienen sus carencias y tienen sus problemas, pero se ve, ¿verdad? Que echan mano de ese recurso científico, tecnológico, y pues obviamente pues les va mejor que a nosotros, ¿verdad? Entonces esos serían dos casos en donde sí definitivamente se ve que esto se hace. Hace poco también me decían otro caso, creo que Paraguay. Paraguay me decían hace como en el 2011, ellos no tenían nada de investigación, en las universidades no habían doctores, no se hacía investigación, y se propusieron así agresivamente a destinar dinero a esto y ya hoy, ¿verdad? Cuentan con algunos departamentos de investigación en matemáticas, creo que me contaron esta historia, y pues está empezando, ¿verdad? A hacer investigación. Entonces, ¿verdad? Esos podrían ser un par de ejemplos. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. Si realizo investigación en una universidad en el extranjero con el apoyo de la misma, ¿podría terminarla en mi país de origen o implementar el resultado de esa investigación en mi país? La pregunta Alejandro Martínez. Sí, definitivamente, y hay muchos casos. Bien, de hecho, el ambiente académico, yo considero que es muy abierto a todas estas propuestas. Es decir, de hecho, si uno empezara una investigación en un país y la termina en el de uno, la gente con la que uno está trabajando hasta se alegra de que haya ese tipo de colaboración. Yo considero que una de las características de los buenos académicos, de los buenos profesores, los buenos investigadores, es que nadie es celoso de la investigación, todo lo que quieren es colaborar, es aportar, y si existen formas de hacerlo, se hacen convenios. Por ejemplo, una de las maneras más fáciles de hacer un convenio es precisamente esta, ¿no? Así como esta última pregunta. Yo inicio la investigación en un lugar y la termino en el otro. Claro, ¿verdad? Hay que fijar, ¿verdad? Ciertos digamos, requisitos, ¿verdad? Así como ciertos plazos de tiempo, ¿verdad? Para que la cosa no se nos vaya de la mano también, ¿verdad? Cosas como que, bueno, quién va a financiarlo y cosas por el estilo. Pero siempre se pueden hacer, ¿no? Y es una de las maneras tal vez más directas de poder entablar una colaboración, por ejemplo, en mi universidad, aquí en mi país, con una universidad en otro país, ¿verdad? Y eso tiene la ventaja también de que cuando uno tiene ya un conocido en otra universidad, siempre es más fácil de que si algún compañero mío o un estudiante mío está interesado en el mismo tema, yo lo puedo recomendar directamente, ¿verdad? Y le puedo hacer más fácil el camino para irse a estudiar a otra parte, ¿verdad? No tiene que pasar por una serie ahí de obstáculos tal vez que uno pasó. Y entonces todas estas cosas, ¿verdad? Son muy flexibles, se pueden hacer y no, definitivamente son cosas que se deberían hacer más. Muy bien, muchas gracias, doctor. Con esto hemos finalizado la ronda de preguntas. Pido una disculpa si nos hemos extendido en nuestro programa, pero considero que las preguntas es lo que hacen más productivo este tipo de actividades. Entonces, gracias por las respuestas, doctor. Creo que nos van a ayudar muchísimo.